Lodi, ¿verdad? Sí, perfecto. Macanudo, Mati, todo listo. Continuamos entonces. Ahí comparto PowerPoint. Compartir. Bueno, entonces, habíamos quedado en que Dios es, en tanto Agustín lo describe, un fundamento metafísico del mundo y de su sentido, en tanto que lo crea por motivo propio, por libertad y por amor, es condición de posibilidad para que se constituya un sujeto moral, es decir, para que alguien entre, digamos, en el juego de la moral, en las confesiones con Dios. Es el que valida el discurso que uno se da a uno mismo, cuando dice yo soy tal tipo de persona, yo hice tal o cual cosa, Dios es el que le da el check a ese discurso, digamos. Es el interlocutor de cualquier palabra verdadera, en tanto que la verdad emana de él y es corroborada por él en algún sentido, y es fuente de toda libertad, en el sentido de que es el que nos perdona de nuestros pecados y el que garantiza el paso a la vida eterna. Dios es el fundamento de todo esto. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando vayamos a hablar de qué significa que Dios ha muerto. Bueno, entonces, seguimos ahora. Vimos ya qué significa Dios en Agustín, y vamos a la segunda parte, que significa que ha muerto para Nietzsche. Ahora voy a hacer, esta va a ser la parte probablemente más difícil, porque tengo que reponer cosas. Si no se entiende del todo claro, me preguntan, y de cualquier manera no es necesario que tenga un entendimiento profundo de esto, porque son temas que ya verán con mayor profundidad, algunos en los prácticos, y otros más adelante. Lo importante es que captemos ciertas cosas que yo considero importantes para hacer una lectura de lo que Nietzsche quiere decir. Lo primero que tenemos es en la modernidad, y en particular con la figura de Descartes, una tensión, esto yo sé que lo van a ver por lo menos con el práctico de la profesora Fernández, una tensión entre autoridades distintas. Tenemos la autoridad del sujeto, que es la autoridad de Dios, la autoridad de la razón y la autoridad de la fe. Descartes es una figura compleja en este sentido. No está del todo de un lado ni del otro. O sea, hay un juego entre cómo Dios se fundamenta en el sujeto y al revés, y cómo la razón se fundamenta en la fe y al revés. Pero lo que sí podemos notar muy claramente con Descartes es que empieza a haber una tensión entre las dos cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el discurso de Descartes nace al calor de las guerras de religión, siglo XVI y XVII, es decir, estas guerras, de las cuales todos más o menos alguna noción tendrán, donde ocurrieron masacres y hechos muy cruentos en torno a la necesidad de distintos grupos humanos de defender, digamos, su noción religiosa frente a otras nociones religiosas. Disputas en las cuales hablar de Dios y decir las palabras incorrectas en torno a Dios podía resultar en consecuencias muy graves. Consecuencias del orden de morir, de que existió en ese momento distintas condenas públicas que implicaron el ser colgado, ser prendido a fuego, quedar preso, tener que callar las ideas propias, modificar las ideas propias para que digan lo que hay que decir, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que Descartes habla en ese contexto. Entonces, lo que fuera a decir de Dios, tenía que tener cuidado. En principio, lo que podemos ver es algo que parece sutil, pero es un cambio importante que se da en Descartes, que es que hay un desplazamiento de la búsqueda de la verdad, en esos términos, a una búsqueda de la certeza. Si yo cambio la pregunta, y lo que pregunto no es qué es verdad, sino que me pregunto de qué puedo tener certeza, estoy cambiando el eje. Porque se vuelve una pregunta en algún punto sobre mí. Digo, ¿de qué puedo yo tener certeza? ¿En base a qué? En base a mi razón. ¿Qué me puede dar certezas a mí, como sujeto? Entonces, la autoridad del juicio, en vez de ser una autoridad basada en Dios, como decíamos antes, que es que Dios es el interlocutor de toda palabra verdadera, la autoridad pasa a ser yo, o por lo menos mi razón. Lo que yo busco es qué me puede dar certeza a mí, como persona que piensa y que razona. ¿Cuáles son los estándares que tengo que buscar para que mi propia razón avale algo? Eso es un giro sutil, pero importante, porque me pone a mí como pensador en el centro, digamos. Después otra cuestión es que en el camino de las meditaciones metafísicas, que probablemente si ven un texto de Descartes sea ese, o algo de ese texto, lo primero que demuestra Descartes como evidencia es la evidencia del yo, la clásica frase cartesiana tan conocida de pienso, luego existo. Es decir, la certeza a la que llega Descartes, la primera de todas es yo existo. No es
Después eso va a ser más complejo porque Dios se utiliza para argumentar por qué yo puedo decir que yo existo. Se complica, pero digamos, en el camino narrativo de las meditaciones metafísicas o argumentativo, lo primero que aparece es decir, yo existo, no Dios. Dios se demuestra después. Pero lo primero que se demuestra es que yo existo, con independencia del recurso a Dios, digamos. Y eso es importante porque habíamos dicho que el Dios para Agustín era, en gran parte, el que me permitía decir por qué soy lo que soy y por qué existo y quién soy, digamos. Acá no, acá es, yo puedo demostrar con independencia de Dios que yo existo, que soy una cosa que piensa, que soy un ser racional. Eso en algún punto es un desplazamiento de la importancia de la figura de Dios. Ya no lo necesito estrictamente, o por lo menos no claramente, para demostrar eso. Es un pequeño primer golpe a la autoridad de Dios. Y después hay una cuestión que también es importante, que es que Dios no es que produce saber a partir de un acto de fe en él. No es que yo primero creo en Dios y dando por hecho esa creencia, desprendo otras cosas. Yo tengo fe, digamos, se sostiene la fe, porque Descartes argumenta que Dios existe y cree en su existencia. La fe que tiene en él, digamos, está basada en un acto de saber. ¿En qué sentido? En que la existencia de Dios es algo que se demuestra. Y de hecho, le hicieron un par de críticas fuertes a Descartes por eso, porque en algún punto, de hecho hay una crítica en las objeciones que le hacen, que es, tenga cuidado con lo que está diciendo, porque en algún punto lo que dice es que si uno está habilitado a creer en Dios solamente porque lo puede argumentar y porque tiene motivos, entonces un hereje de otra religión que nadie le haya presentado los motivos, tendría derecho a ser hereje, porque no tendría los motivos para creer en Dios todavía. Y eso no puede ser. Los herejes tienen que ser condenados en cualquier ámbito. Y Descartes en un punto lo que responde es, sí, es así. O sea, Descartes efectivamente dice, yo creo en Dios porque lo puedo demostrar, lo cual abre el paso, aunque no era lo que él quería hacer, a decir que si uno no pudiera demostrar la existencia de Dios, estaría habilitado a no creer. Es decir, abre el juego de la razón en ese ámbito, la posibilidad de desplazar a Dios en ese ámbito. ¿Se entendió más o menos lo que expliqué recién? Digamos, esta cuestión de que Descartes desplaza a Dios y a la fe, en cierto sentido, a favor de una especie de puesta en poder, de darle cierta autoridad a la razón y al sujeto, y al yo, como fuente de autoridad y de posibilidad de conocer. No hace falta recurrir a Dios para eso, explícitamente. Mati, Sí. ¿Quién me está hablando? Tengo que hacerte una... Charlie, Sí. tengo que hacerte una pregunta casi obligada. Sí. ¿Y cómo Descartes puede demostrar eso? ¿La existencia de Dios? Sí. Eso, o sea, podríamos charlarlo ahora, pero se nos iría... Por eso les decía que tengo que reponer un contexto muy amplio. En el caso de Descartes, la explicación de por qué Dios existe tiene que ver con... hay un argumento de apelación a las ideas innatas. Hay ciertas ideas que Descartes argumenta que vienen con la mente misma, con el hecho mismo de ser un sujeto racional pensante, que en algún punto él piensa que puede derivar de la existencia de esas ideas innatas la existencia real de Dios. El argumento fue criticado por miles de motivos, puede hacer agua por un montón de lados, pero digamos, eso no es tan importante para lo que queremos probar en esta clase. Descartes creía poder demostrar la existencia de Dios, y un montón de pensadores anteriores y posteriores a él también creían poder demostrarlo. Más adelante, con Kant en particular, se va a empezar a dudar de esa posibilidad. Pero hasta ese momento Descartes creía ser capaz de hacerlo. Así que sí, digamos que después probablemente lo traten no sé si acá en introducción, pero después por lo menos en Moderna o en Gnoseología es bastante probable que se crucen con ese argumento. Pero bueno, no es algo que podamos tratar en profundidad en esta clase. Eso es importante, pero no es algo que podamos tratar en profundidad en esta clase. ¿Alguna otra pregunta? A ver, veo que hay comentarios en el chat. No, listo. Ahí está. Bueno, pasamos entonces a la parte de Kant. Es otra cuestión complicada. Voy a tratar de hacerlo lo más sencilla posible. Kant lo que hace en algún punto es transformar a Dios en lo que él, en sus términos, sería un ideal regulativo. O sea, Dios
Es una idea en algún punto que sirve para justificar ciertas cosas. Es necesaria para poder justificar ciertas cosas. Pero su necesidad no se puede demostrar. Digamos, como yo necesito creer en Dios para poder justificar tal y tal cosa. Pero yo no puedo demostrar que Dios existe. Sin embargo, lo necesito para poder justificar algo que me sirva. Así que vamos a suponer que existe. Digamos, esa vendría a ser un poco la idea que quiere transmitir Kant. Ahora, dando un poco de contexto a eso, y un poco en relación con lo que decíamos del triunfo de la ciencia, la modernidad, el triunfo de la razón y demás, podemos decir lo siguiente. La idea de Kant se desarrolla en el contexto de lo que se conoció como el giro copernicano y el éxito del mecanicismo newtoniano, de las leyes de Newton, ¿no? Que son los grandes éxitos de la ciencia física moderna. Kant veía esto, era un gran admirador de Newton, digamos, y lo que detectó Kant era la complejidad de conciliar, como habíamos dicho, la explicación científica de la naturaleza con las explicaciones de orden religioso del mundo. Encontraba varios problemas. O sea, veía un gran conflicto en vincular estas verdades newtonianas, digamos, dedicadas a explicar la naturaleza y gran parte de lo que nos encontramos en nuestra experiencia, con la posibilidad de introducir conceptos como Dios, o libertad, o alma. ¿Cómo hacemos para mezclar estas cosas? En algún punto lo que Kant dice es, no hay que mezclar estas cosas. Hay que mantenerlas separadas y justificarlas por órdenes distintos de justificación, digamos. Dios, así como el concepto de libertad, son reducidos, como les decía, a ideales regulativos, ideales con ciertas funciones de la metafísica en los que podemos pensar, y de hecho Kant pensaba que no podemos evitar pensar en ellos, nuestra propia razón nos lleva a pensar en ellos, pero no los podemos conocer. No tenemos ninguna manera, por ejemplo, de conocer realmente la naturaleza divina, ni de conocer la libertad en un sentido en el que, por ejemplo, podemos conocer un objeto de una experiencia posible. Entonces, son cosas que podemos pensarlas, podemos hablar de ellas, pero no las podemos conocer. Y no se pueden demostrar, por ejemplo, entre otras cosas, que era un poco lo que decíamos recién. A diferencia de Descartes, que cree poder demostrar la existencia de Dios, Kant cierra taxativamente esa posibilidad. Él dice, la idea de Dios, como la de libertad, no se pueden demostrar. No hay ninguna manera que tengamos conocimiento certero de la naturaleza de Dios y su existencia. Así que, como no hay ninguna posibilidad de demostrar eso, saquemos esta cuestión del medio. Ya no se puede hacer eso. Lo cual, obviamente, es un golpe grande para la figura de Dios. Pensar que Dios es simplemente algo que podemos pensar, pero no conocer, y que no lo podemos demostrar. Eso, como decía, dentro de estos golpes que se le van dando a la figura de Dios, es un golpe importante. Ahora, no lo saca absolutamente de la vida, digamos, a Dios, ni a la libertad, ni a los otros conceptos metafísicos. Como decíamos, se los puede pensar, pero no conocer. Y lo que hace es decir, bueno, estos conceptos, Dios, la libertad, el alma, son necesarios para fundamentar ciertas cuestiones éticas. Por ejemplo, si la libertad no existiese, no podría existir la moral en general. Porque si nadie es libre, nadie se puede ser responsable de nada tampoco. Si yo no soy libre de hacer lo que hago, si estoy determinado enteramente, como parece demostrar la física newtoniana, que todo está determinado, yo no tengo por qué dar responsabilidad de nada. Yo no podría haber hecho otra cosa que la que hice. Entonces no puedo ser responsable por lo que hice. Entonces Kant dice, eso es un problema, porque si eso en efecto es así, no podemos justificar ningún valor moral. No podemos justificar la moral en general. Entonces, hagamos una cosa. Está bien, no podemos demostrar que la libertad existe, pero no podemos evitar considerarnos como libres. No podemos evitarlo. Entonces, supongamos que lo somos. Si lo somos, entonces se seguirían ciertas cosas. Así que vamos a sostenerlo, porque no podemos evitar considerarnos libres, más allá de que no podamos demostrar nuestra libertad en este ámbito en el cual, digamos, en la naturaleza, parece todo regirse por causa y consecuencia y determinación. Con Dios es lo mismo. Dios hay que sostener su existencia, pero solo para fundamentar ciertos valores morales. La idea es como, si yo no tengo a Dios, no puedo fundamentar este valor moral. Y como yo necesito fundamentar este valor moral, vamos a hacer como que Dios existe. Si Dios existiera, se seguiría. Entonces, en algún punto, Kant reduce a Dios a un supuesto argumental para fundamentar ciertos valores, lo cual, nuevamente, es bajarle bastante el precio a Dios.
en relación a lo que antes era el fundamento de toda moral, de toda razón, del sentido del mundo, y de repente se vuelve bueno, mejor hagamos como que existe, porque si no, o sea, tampoco es así, ¿no? Lo estoy reduciendo para poder explicar lo que Kant dice, pero en algún punto la idea es esa. Y eso es un supuesto argumental. ¿Más o menos se entendió esta idea? O sea, quiero que se entienda esto de que Dios cumple una función práctica, digamos. No es algo que se pueda fundamentar como Descartes pensaba que se podía hacer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo? No, ninguno. No. Escribilo, Anastasia. Escribí, por favor, en el chat. Bien, que se entendió, Perfecto. Mati. Excelente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si igual ahora lo vamos a repasar esto mismo. Se me fue la posibilidad, ahí está, no me apareció el cosito para ver el chat. Bueno, seguimos entonces. Y llegamos ahora a un repaso, digamos, de lo antes visto, que es esta cuestión del asesinato de Dios, digamos. Las acciones humanas, esto que estuvimos viendo, las acciones filosóficas, los distintos procesos sociales, la ruptura de la institución eclesiástica y demás, fueron, digamos, como puñaladas que se le fueron dando a la figura de Dios. Tenemos ya que Dios no es fundamento metafísico del mundo ni de su sentido, porque para Kant no es algo que Dios no es algo que se pueda conocer. Por lo tanto, no se puede fundamentar el mundo en eso. Tampoco es un ser necesario para constituir moralmente al sujeto, que es lo que creía Agustín, que uno solo se constituye moralmente en la confesión. Bueno, Kant, si bien conserva a Dios para fundamentar ciertos valores, la fundamentación general de la moral se apoya en la razón, en los principios de la razón. Kant continuó esta línea de querer poner a la razón en el lugar en el que antes estaba Dios, digamos. Descartes inicia ese proceso en algún sentido, y eso se va desarrollando con el tiempo. Tampoco tiene lugar Dios en la explicación de los fenómenos naturales, porque, como veíamos, ocurrió la revolución de la física newtoniana, y ahora sus leyes nos permiten explicar el origen del universo y la naturaleza física de las cosas en base a leyes mecánicas. De hecho, dato curioso, interesante, para explicar también por qué Kant creía lo que creía, Kant es el creador de la primera teoría de cómo surgen las galaxias. La teoría de formación globular de las galaxias. Y él explica justamente en esa teoría cómo es posible que a partir de un estado de caos se pueda crear algo complejo y ordenado como una galaxia, justamente sin intervención divina, por la sola forma en la que funciona la materia. Nuevamente, otro golpe a Dios como fundamento de por qué las cosas son como son. Y finalmente, las instituciones que representan a Dios se ven horadas y fragmentadas, se ven rotas, digamos, por las guerras de religión, la reforma protestante y demás fenómenos históricos que van rompiendo esta institución, que en algún punto era la representante de Dios en la tierra. Y así llegamos a la frase de Nietzsche con un significado ya un poco más preciso, que es: Dios ha muerto, ya sabemos lo que significa Dios y lo que quiere decir que haya muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Nosotros, en esa frase, quiere decir justamente los humanos. O sea, la humanidad en su devenir, en su historia, sabiéndolo o no, mató a Dios. Ahora, hay algo que es importante acá, y es justamente el punto en el cual Nietzsche contribuye más, que es, uno podría pensar que si esto es el asesinato de Dios, entonces Nietzsche en algún punto estaría concordando con Kant y con Descartes. Bueno, está bien, Dios murió y ahora la razón es la que ocupó ese lugar. Y no. Nietzsche es bastante más radical en su intento de quitar los fundamentos, digamos, del mundo y de la metafísica. Entonces, hasta ahora podemos ver que Nietzsche hace un diagnóstico de un proceso que viene ocurriendo ya. Hace varios siglos que Dios está cada vez más golpeado. Pero nos falta ver lo propiamente nietzscheano, digamos, en el análisis, que explica, digamos, el final. Finalmente, con esto, Dios murió. Esto está en La Calla Ciencia, en un texto breve que se llama El Loco, es un muy lindo texto, les recomiendo que lo lean, porque es dramáticamente muy fuerte y ilustra bastante estas ideas que vamos a ver. Y ahora vamos a ver más específicamente, en fragmentos muy breves de un texto de Nietzsche, su crítica justamente contra la razón. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, la modernidad en algún punto se esforzó por
matar a Dios, pero poner a la razón en su lugar, para sostener lo que antes sostenía Dios, digamos. Nietzsche en algún punto, justamente porque es un filósofo de la sospecha, lo que dice es trampa esto, digamos. No se dan cuenta, pero están sosteniendo, están esforzándose por conservar a Dios como con una máquina artificial, al que mantenga en pie todo lo que Dios sostenía, pero con otros argumentos, digamos. Detrás de estos argumentos aparentemente racionales está Dios todavía, intentando como un zombie, digamos, que vuelve en la forma de la razón. Y Nietzsche lo que hace es atacar entonces a la razón. Y a la moral, no vamos a tampoco detenernos precisamente en cómo ataca cada cosa, pero digamos, su ataque es a la razón y a los valores de Occidente, que para la época suya pretendían todavía sostenerse en un fundamento netamente racional. Vamos a leer este fragmento, que parece largo pero es importante, y vamos a analizar distintas partes del mismo. Este texto es de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que es un texto también de Juventud de Nietzsche, breve, y que puede ser que lo vean en alguno de los prácticos. Yo por lo menos cuando cursé lo vi, y es uno de los textos más conocidos de Nietzsche, y curiosamente es uno de los primeros. Dice Nietzsche: en algún apartado rincón del universo, desperdigado en innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Ya en esa frase hay mucho. Vamos a hacer una pausita ahí. Animales. O sea, venimos de una tradición en la cual primero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre, el ser humano, digamos, estaba destinado a reinar sobre las bestias, digamos, sobre los animales de la tierra. Todo estaba dispuesto para él. Y después, en el caso de la modernidad, el ser humano era el único ser con razón, un ser cuya dignidad le era intrínseca, en el cual se podían apoyar los valores morales, era la encarnación del progreso, digamos, se sacó a Dios del medio a costa de inflar al ser humano, digamos. Y ahora Nietzsche nos dice animales. O sea, nos ponen en el mismo nivel que una rata, un toro, un pájaro, solo que somos animales astutos, digamos. Y nos dice, inventamos el conocer. Es decir, el conocimiento es algo que se inventó, tiene una fecha de origen, tiene condiciones de origen. No es, justamente como pensaron tanto esos filósofos, una razón universal que tiene que ver con la naturaleza misma del universo, que nos permite revelar verdades eternas. No, es un invento de un momento en particular. Y dice, continuando la lectura, fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. O sea, lo que nos dice básicamente es, en la escala universal, el entendimiento humano es nada, es una chispa. En un momento, un par de respiraciones en los millones de años de existencia del universo, y este enorme conocimiento que pretendemos tener, desaparece. Y continúa así, bien bajonero en este texto, por lo menos en esta parte del texto Nietzsche. Alguien podría inventar una fábula como esta, y sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Porque no hay para este intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Entonces, Nietzsche lo que nos dice es, el entendimiento humano es algo que tiene una fecha de nacimiento, tiene una fecha de muerte, va a perecer también, y esa duración a la escala cósmica es insignificante. O sea que no tratemos de buscarle una explicación del orden de que Dios, de que esto es el fundamento de la realidad, de que es una verdad. No, nada de eso. Esto es algo muy específico y tiene que ver con la vida humana. Nuestro intelecto responde a nuestra vida y a nuestra condición como seres finitos, restringidos a un periodo de vida bastante limitado. Sí, todo esto para un pensador moderno es como piña en la pera. O sea, le está tirando muy abajo el precio de la aparente razón humana y su relevancia en el cosmos y demás. Ahora, una segunda crítica a la razón. Habíamos visto entonces que es un invento contextual de animales y demás.
Aparte, nos dice Nietzsche, la razón es, por así decirlo, el arma del débil. ¿Por qué? Dice Nietzsche. El intelecto, como medio para la conservación del individuo, es decir, lo está pensando, el fin del intelecto es la supervivencia, en un sentido. Dice, el intelecto como un medio para la conservación del individuo desarrolla sus fuerzas primordiales en la ficción, pues este es el medio por el cual se conservan los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a los que se les ha negado servirse en la lucha de la existencia de cuernos o de la afilada dentadura de los animales carniceros. O sea, está diciendo muchas cosas Nietzsche. Voy a revisar el chat para ver si hay algo que... No, bien, listo. En primer lugar, nos está diciendo que el intelecto es algo que sirve para sobrevivir. La función del intelecto no es revelar las verdades últimas del universo, es sobrevivir. Y aparte lo compara con los cuernos de los animales, las garras y demás. Lo que dice Nietzsche es, como somos débiles como especie, no tenemos garras, no tenemos cuernos, no podemos volar, no nadamos rápido, no corremos rápido, no tenemos... Cualquier otro animal nos pasa el trapo, digamos, en la supervivencia. Nuestra debilidad nos demandó formular esto, el intelecto. El intelecto, en ese sentido, digamos, es el arma del débil. Como somos débiles, pensamos. Y nuestro pensamiento en algún punto es lo que nos permite sobrellevar nuestra debilidad corporal. Esto creo que es bastante claro igual Nietzsche en cómo lo dice, pero se entiende, ¿no? Digamos, lo que está haciendo en algún sentido es dar una explicación completamente distinta de por qué existe el intelecto y qué es. ¿Por qué existe la razón y qué es? No puedo ver, ahí está. Bueno, sí. Si queda claro, sigo. Hay un último ítem de esto, que es que ya habiendo criticado el origen, las causas, los motivos, digamos, del entendimiento, Nietzsche hace una crítica más que tiene que ver con esta cuestión que en la última cita veíamos, Nietzsche dice que el intelecto se sostiene en la ficción. Lo cual es algo raro si lo pensamos en relación a toda la tradición previa filosófica, porque siempre se tendió a considerar que el entendimiento, el intelecto, lo que hace justamente es revelar la verdad. La gracia del intelecto es que permite encontrar verdades eternas, inmutables, eludir las apariencias, por ejemplo, que nos ofrecen los sentidos, nos permite librarnos del error, etc. Nietzsche dice todo lo contrario, que el intelecto se sostiene en ficciones. A ver, tenemos unas preguntas por ahí. Dice Natalia, viene a deconstruir el concepto de intelecto, podría decirse, totalmente. Lo que hace es tomar el concepto, digamos, elevado que se manejaba en su época de intelecto y lo tira abajo, digamos. Lo deconstruye paso a paso y da explicaciones alternativas de por qué el intelecto es lo que es y cómo llegó a ser. Que en algún punto es algo que no se trataba ni siquiera, porque en general se daba por entendido que el intelecto era algo y que servía y que permitía ciertas cosas, pero no se intentaba dar una explicación de cómo surgió el intelecto. ¿Por qué está ahí, digamos? Por lo menos en el segundo periodo más de corte racional. En el momento inicial se le da una justificación religiosa a que estamos hechos de imagen y semejanza de Dios y demás. Pero Nietzsche da una explicación, digamos, naturalista, podríamos decir, en este texto de por qué nace el intelecto. Y le da una función bastante acotada y bastante no trascendente, digamos. Sirve para sobrevivir. Y efectivamente, como dice Fernando, lo que está diciendo no necesariamente que la razón es ficción, sino que la razón se apoya en ficciones, se vale de ficciones para trabajar, digamos. Y eso lo podemos ver muy explícitamente en la cita esta que les voy a mostrar, en la cual dice, ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Es una frase muy fuerte esa.
en algún punto se está diciendo que toda la historia de la filosofía occidental que intentó fundamentar la razón, simplemente lo que hizo es olvidarse de que lo que parecen conceptos son metáforas viejas. Metáforas que nos olvidamos de que son metáforas. Dice, continúa, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. O sea, en algún punto incluso está diciendo que los conceptos son peores que las metáforas. O sea, peores en el sentido de que él dice, son como monedas que ahora nos olvidamos de que son monedas y pensamos que son metal solamente. O sea, antes tenían un valor, como las monedas. Antes tenían un valor, cumplían una función determinada y nos olvidamos que esa era la función que cumplían cuando las planteamos. Y ahora pensamos que simplemente están ahí, digamos, son como el metal, que simplemente es, digamos, indiferentemente de una función que le queramos atribuir. Y esto tiene que ver justamente con lo que decíamos antes. Las metáforas, mira, hay un ejemplo que me gusta dar de esto, que es, como para ilustrar esta idea de Nietzsche, que los conceptos son metáforas, que nos olvidamos que son metáforas. Piensen en lo siguiente. Cuando alguien dice, es un argumento muy sólido este. Sólido. ¿Qué significa sólido ahí? O sea, usamos sólido, uno pensaría, bueno, quiere decir que tiene fuerza argumental. Pero si uno piensa que la palabra sólido es una metáfora de dureza, o si uno dice que alguien argumenta de manera muy clara, es una metáfora lumínica esa. O que alguien tiene un humor ácido, o que alguien habla de manera muy oscura, y así constantemente utilizamos lenguaje cotidiano, expresiones que no pensamos cuando las decimos que estamos haciendo una metáfora, que hablamos poéticamente, digamos. Decimos un argumento sólido como decimos un argumento, bueno, fuerte, que también sería otra metáfora. La idea de Nietzsche, digamos, me parece que es una forma como clara de revelar parte de lo que Nietzsche nos dice, que es, estamos usando constantemente metáforas para movernos, digamos, en el mundo, para explicar las cosas, y la filosofía es solamente un ejercicio de olvidar, o por lo menos la filosofía que critica, es un ejercicio de olvidarnos de esto, de pensar que los conceptos tienen un sentido universal, que no nacen en relación a ciertas experiencias mucho más mundanas, como por ejemplo cuando decimos que un argumento sólido no es una experiencia muy mundana de tocar algo duro y saber lo que es lo sólido, o de las experiencias como las relacionadas con la luz, como lo claro y lo oscuro. Y el filósofo tiende a pensar que tiene una fundamentación universal que no tiene que ver con la experiencia humana, sino con cómo son realmente las cosas y demás. Nietzsche lo que nos dice es, simplemente nos olvidamos de todas las metáforas que están detrás de lo que estamos diciendo. Hay, como dice, un ejército de metáforas, metonimias y antropomorfismos detrás de cada verdad que creemos que es universal. Y si uno disecciona la historia de cómo llegamos a pensar algo, se choca con estas metáforas. Esa es un poco la tarea de la genealogía que plantea para cada una de las ideas que critica. ¿Esto se entiende más o menos? Bien. Veo que va quedando más o menos claro. Excelente. Ahora voy a pasar a la siguiente parte. No sé si quieren que salgamos y volvemos a entrar porque quedan 2 minutos. Bueno, Mati, salimos, chiques, y volvemos a entrar. Ok.